esa figura, y que se vende mucho ya, como figura de maya. Y entonces dice, bueno, ¿cómo es posible que ese, dentro del medio se le llama ese asana, porque es nombre hindú, lo sepan los mayas? Y hay otras figuras mayas que también, o sea, otros personajes que aparecen ahí en Palenque que están en esa posición. Entonces ahí te das cuenta, por ejemplo, dices, me preguntas científicamente. Hay una figura, por ejemplo, la pirámide de Egipto. Su forma perimetral es muy similar por centímetros a la base perimetral de la pirámide de Teotihuacán. Uh-huh. Entonces dices, bueno, ¿cómo le hicieron exactamente igual la base? Aunque no sea la misma altura, la base es la misma, en forma de dimensiones, de acotamiento. Sí. Entonces, ¿quién les dijo que hicieran la misma base? No es coincide, pero no es coincidencia ni casualidad. Es decir, esas dimensiones se basan precisamente en que tenían el mismo objetivo. Sí, compartían el mismo conocimiento. Así es. Ahora, pero quedan muchos misterios que todavía en la actualidad, en el siglo XXI, no acabamos a descifrar, ¿no? Tal vez a través de la geometría sagrada, porque ellos se la pasaban observando a los astros, y todas las determinaciones que tomaban tenía que ver con su observancia de la astronomía, ¿no? Así es, mira, la geometría sagrada es de fácil comprensión. Lo que pasa es que sí necesitamos verlo un poquito más con el corazón que con la mente. Entonces, la geometría sagrada tiene un origen, y el origen es un nautilus, para comprender, es el caracol que nosotros conocemos de los que encontramos en las playas, esos caracoles que se llaman nautilus. Esos precisamente manifiestan el origen de la geometría sagrada, y que viene siendo el origen de nosotros mismos. Es decir, su forma de espiral, ¿sí? Es una espiral logarítmica. Es decir, espiral logarítmica es cuando los científicos, los matemáticos, le encuentran toda la matemática a esa. Uh-huh. Entonces, el que va creciendo, es decir, el caracol que va creciendo adentro, va creciendo en una forma proporcional, es decir, su casita va creciendo en forma proporcional, y eso va formando una espiral. Si nosotros lo cortamos en una manera transversal, es todo un caracol, también es toda una espiral. Y eso nos manifiesta el conocimiento de la geometría sagrada, puesto que todo crece en espiral, en una forma gradual. Uh-huh. Es decir, ayer les explicaba en la geometría sagrada, es decir, cómo crecen, por ejemplo, las plantas. Vitruvio y Leonardo y todos ellos tenían ese conocimiento para plasmar en su arte todo ese conocimiento de la geometría sagrada. ¿Y quién descubre en forma de historia ese crecimiento en forma de espiral? Y viene siendo un personaje en el siglo XI antes de Cristo que se llama Fidias. Fidias descubre el crecimiento de las plantas, es decir, crecía una hojita de un árbol o de una flor, y a 137 grados punto 5 en forma giratoria crecía la otra hojita, y en base a esa hojita crecía otra vez 137.5 grados la otra, y así, de esa manera, empiezan a crecer las hojas de un árbol y las hojas de una rosa, los pétalos de una rosa y los pétalos de cualquier flor. Pero no solamente esa naturaleza, sino nuestra naturaleza. El ADN así crece. Sí, sí. Es decir, que ellos pudieron haber tenido conocimiento muy, muy preciso del origen de la vida y el destino de la vida, de la humanidad como un solo ser. En espiral vamos creciendo, lo que otros le llaman el Big Bang, y que de alguna forma la humanidad va a llegar a descubrir, con el paso del tiempo,
ese principio y de alguna forma pues va a ser otra vez un reencuentro con el origen. Así es. ¿No? Eso más o menos puede ir quedando claro. Viendo y revisando algunos documentos, se habla que hay teorías ya científicamente, pues si no probadas al 1000%, sí que están poniendo a pensar a las mentes más brillantes del mundo de que el ADN precisamente puede viajar a través de asteroides y de monolitos, y que de esta manera es como se van poblando los mundos así en plural, ¿verdad? Así Para es. no sorprendernos de que pudiera haber vida en otras partes y que el mundo está invirtiendo millonadas para ver si en Marte hubo alguna vez, no sé, alguna hormiga. A lo mejor en vez de combatir el hambre y otras cuestiones que deberían interesarnos más, y ojalá que con esta nueva era, pues los intereses y los objetivos de la humanidad sean distintos. A lo que voy es de que, pues con toda esta situación de la nueva era, pues viene la esperanza, ¿no? De que pues podamos, decía de que los asteroides pueden llevar el ADN, y entonces llegan y en el agua empiezan a lo mejor así empezó aquí, al menos en la Tierra, ¿no? A través de seres unicelulares como los que están en el mar, y de ahí pues puede haber venido toda esta gran evolución hasta que el ser humano y los animales pues podemos convivir de una sola forma, y entonces el origen de la creación es algo no terminado. O sea, el objetivo de la creación sería algo no terminado, que todavía estamos en una fase primitiva, digamos en pañales. Y los mayas, pues que fueron de los primeritos que nos anticiparon esto, a veces uno se pone a pensar si ellos, los primeros, no fueron los últimos. Y nuestra percepción del tiempo pues no va para adelante, sino a lo mejor para atrás. Digo, puede parecer de cuál fumaron hoy, ¿verdad? Se la fumaron ayer en el tortuguero y ahorita les está haciendo efecto. Pero te va llevando a un montón de cosas que los científicos más serios de las universidades más importantes están hablando ahorita de eso. Así es. De hecho, digo, todo mundo conocemos las teorías, por ejemplo, de Einstein, ¿no? Einstein nos dice que la energía es igual a masa por aceleración al cuadrado. La energía es igual a masa por aceleración al cuadrado. Es decir, nosotros somos energía. Y nos dice que si nosotros la masa, es decir, la materia, la multiplicamos por el cuadrado de la velocidad de la luz, nos convertimos en pura energía. Eso lo dice Einstein. Sí. Y nadie comprende esa claro, y no le dio fórmula. Tiempo de aterrizar una gran teoría de las ventanas dimensionales. Exactamente. Que hablaba con los grandes matemáticos y físicos. Exactamente. Ellos ya hablaban de puertas dimensionales, de cuarta dimensión. De que no había necesidad de viajar a la velocidad de la luz y desintegrarte para poder acceder a otros escenarios. Así es. Lo hemos visto en las películas de ficción, donde te puedes, ¿cómo se dice? Cuando teletransportar. Teletransportar. Sí, desmaterializarte aquí y materializarte en otro lugar. Y nos puede parecer descabellado ahorita, ¿no? Y bueno, pero ¿por qué no? Mira, dentro de digo así, científicamente hablando, bueno, Einstein no lo dice, ¿verdad? Nosotros nos podemos convertir en pura energía con esa fórmula. Es decir, ya hay otras investigaciones, porque por eso las teorías, viene otro, por ahí decía un gran personaje que ahorita se me va, y decía, todos los grandes inventores o todos los grandes descubridores siempre se sostienen de los hombros de otro descubridor anterior. Es decir, siempre están tomando en cuenta la historia y los descubridores anteriores para descubrir más cosas. Me parece que va más allá. El conocimiento te hace vivir más tranquilo, vivir más pleno, sin temor a la muerte. Así es. Porque finalmente, pues la vida es un gran regalo, pero con tiempo de caducidad. Sin embargo, pues, tal vez en esas pirámides hay grandes secretos que revelan que, pues finalmente la muerte es solamente una mudanza, que no sabemos cuándo va a llegar, pero una mudanza a otros planos, ¿verdad? Dimensionales. Así es. Vamos a ir a una pausa, si me permite, la arquitecta Patricia Pérez Cantú, ella vive en Monterrey, y bueno, está aquí en Tabasco. Ella ha estado en Perú, ha estado en Egipto, ha estado en muchas partes donde ya imparte esta conferencia, que ayer vino a ofrecer aquí en el Cerro del Tortuguero, en Macuspana,
para que nos siga platicando, nos hable un poquito de lo que se ve en Macuspana, de lo que implica esta estela número 6, que ha maravillado al mundo entero, que ha asustado a muchos, pero que nosotros tenemos aquí en Tabasco, y que yo sostengo y confirmo que Tabasco es el epicentro del mundo. Así es. Creo que Tabasco es el lugar, por sus características, sus culturas, que es el lugar más importante del mundo, y lo ha sido siempre y lo será siempre, ¿verdad? Nos han hecho falta buenos gobernantes. Buenos gobernantes, porque también nos dice el antropólogo Emilio Olivares que hay una especie de maldición. Tabasco significa mentiroso, el que engaña. Y dice que y entonces tal vez esta nueva era implica la llegada de un reinado distinto. Así es. ¿Verdad? Ese sería el cambio que presagiaron los mayas. En que todo el mundo que los dioses así lo quieran. Vamos a la pausa y regresamos. Continúas en sintonía con la noticia. Escuchas el noticiero de Tabasco.